Bien, ya estamos en vivo y en directo aquí en TVU Televisión de la Universidad de Concepción, comenzando este programa Puntos de Vista. Voy a presentar de inmediato a nuestros invitados para luego hacer la introducción. Me acompañan don Marcelo Parodi, él es presidente regional del Colegio de Abogados. Don Marcelo, ¿cómo está? Gusto saludarle. Muy bien, Hugo, ¿cómo está usted? Aquí estamos a su disposición. Y también nos acompaña don Osvaldo Pizarro, el defensor regional, con quien ya hemos conversado en otras oportunidades. Don Osvaldo, ¿cómo está? Gusto saludarle. Buenas tardes, don Hugo. Gracias por la invitación. Hacemos una introducción para nuestros invitados. Queremos hablar sobre las dificultades que enfrenta el... No sé si lo digo bien, ahí me corregirán los expertos, el proceso penal, la investigación judicial, policial, no sé cómo definirla, en la provincia de Arauco, en particular con el tema de los atentados que ocurren con alguna frecuencia. El último caso que conocimos es el de los detenidos por el incendio de un colegio, el Colegio Pedro Echeparre, que esto ocurrió en julio pasado. Se detuvo a 3 personas y esto fue bien destacado en la prensa, porque la verdad es que se detengan personas por un atentado incendiario en la provincia de Arauco aparece más bien como un tema excepcional. Así es en la práctica, el número de delitos que han ocurrido versus la detención de personas, ni hablar de las personas que llegan a juicio o finalmente son encontradas como responsables por estos ilícitos. Es un tema excepcional, por eso salió bastante esto en todos lados. Y en el juzgado de garantía se formalizó por robo en lugar destinado a la habitación, por porte ilegal de arma de fuego, supongo yo, 3 cartuchos calibre 12, por infracción a la ley de armas. Se formalizó a estas personas y a mí me quedó la sensación de que las personas iban a ser hechas responsables en algún sentido por el tema del incendio, pero eso ni siquiera se dio pie para eso, porque el juzgado de garantía estimó y dio la razón a la Defensoría en ese contexto, los alegatos de la Defensoría, que no había pruebas suficientes para probar la participación de los imputados, de los formalizados en el delito que se está investigando, que era el robo, ¿no es cierto?, y el incendio. Y por lo tanto decretó la libertad de 2 de ellos y uno con prisión preventiva domiciliaria. Luego la Corte de Apelaciones de Concepción, que es un tribunal distinto para que la gente en su casa lo sepa, que hay un juez de garantía que vela por que esto funcione con respeto a los derechos de los ciudadanos y debido proceso. Y luego está la Corte de Apelaciones, ministros de Corte que determinan exactamente lo mismo, que la prueba conseguida por el Ministerio Público no es suficiente para acreditar participación. Ahora, estamos en una etapa del proceso bien al inicio, digamos, porque viene toda la investigación y luego el juicio, pero juicio, entiendo yo, requiere un nivel de prueba superior y ahí está la dificultad. Si no hay prueba suficiente para demostrar participación a este nivel y permitir prisión preventiva, eventualmente el juicio va a ser más complicado. Hice un resumen así bien a grosso modo. Parto con el defensor regional. A ustedes se les dio la razón, pues argumentaron que no habían pruebas suficientes y ambos tribunales les dieron la razón y por eso se decretó la libertad. ¿Cuáles son las dificultades, diría usted, en términos generales para conseguir pruebas contundentes en este tipo de investigaciones, defensor? Gracias, don Hugo. Mire, la verdad es que no tendría claro o no podría contestarle respecto a cuáles son las dificultades que enfrenta el Ministerio Público para recabar antecedentes probatorios, porque tenemos claro que el Ministerio Público despliega las 2 policías finalmente que existen en la zona para efectos de poder indagar todos los hechos que sean constitutivos del delito. Tenemos entendido también que hay fuerzas de tareas específicamente que abordan todos los delitos que están asociados al hurto de madera, el delito de incendio, robos particularmente, lo mismo respecto de ilícitos asociados a la tenencia o porte de armas de fuego. En este caso en particular, se imputó a 3 personas 3 delitos, a 2 particularmente de ellos delitos graves, delitos robo con fuerza, el delito de incendio, el delito de posesión de municiones, receptación a uno de ellos en particular, y finalmente a un tercer imputado también se le acusó de un delito de receptación y porte de armas. Tanto el juzgado de garantía como la Corte de Apelaciones, como usted lo señalaba, fue bastante contundente en sus resoluciones en orden a que respecto de 2 de ellos no existía ninguno, y en esto queremos ser muy claros, no existía ningún antecedente que permitiera fundar la participación en los hechos que se estaban imputando. Es decir, en los delitos de robo con fuerza, en el delito de incendio, en el delito de posesión de munición y en el delito de receptación, no había ningún antecedente que pudiera permitir
acreditar algún tipo de participación en estos hechos, sin perjuicio de que los hechos estaban acreditados, la participación no estaba. Y respecto a un tercer imputado, se le acusó de una receptación y de un porte de arma prohibida y solamente se dio por establecido un ilícito de receptación, es decir, tenía especies que provenían de un delito de robo, pero esto no lo vinculaba directamente ni con el delito de incendio ni con la tenencia de armas propiamente tal. También es importante, don Hugo, destacar dos cosas. Esto fue revisado por dos tribunales. Y los tribunales en extensas audiencias, en extensas duraciones, donde se revisaron y se pusieron sobre la mesa cada uno de los antecedentes probatorios que tenía el Ministerio Público, estos puestos en tela de juicio y puestos en conocimiento de un tribunal y previo debate, fueron desacreditados. Es decir, que aquí hay un análisis de suficiencia que en el rol que cumple el Poder Judicial hace tanto en primera como en segunda instancia y que permitieron finalmente que la posición del defensor del caso pudiera ser sostenida adecuadamente, en el sentido de que no hay antecedentes para acreditar participación. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque lamentablemente, a raíz de este hecho, pudimos escuchar diversas opiniones de agentes del Estado que efectivamente criticaban con mucha fuerza estas decisiones judiciales. Y nosotros creemos que esto afecta particularmente dos situaciones muy puntuales. Primero, eso afecta a la independencia de los poderes del Estado. No es posible criticar las decisiones del Poder Judicial. Las decisiones del Poder Judicial no se critican, se recurren. Y en este caso se recurrieron y tanto primera como segunda instancia echaron por tierra aquellas imputaciones. Y en segundo lugar, que nos parece aún más grave cuando las críticas y la solicitud de prisión preventiva, la solicitud de persecución, el pedir que personas queden detrás las rejas, están asociadas a la presunción de inocencia. Toda persona, todo agente del Estado tiene el deber de respetar esta garantía. Es un derecho que está establecido en los tratados internacionales, es un derecho que está establecido en la ley procesal penal y es un deber de todos nosotros, particularmente de los agentes del Estado, de respetar y de tener un trato digno y respetuoso con cualquier persona que enfrenta un proceso penal. Y por ende, las declaraciones que se hacen en orden a exigir el máximo rigor de la ley, de que las personas deben quedar tras las rejas, de que esto tiene una motivación asociada a que el rol del gobierno debe estar con las víctimas y no con todas las personas, evidentemente que nos parecen que infringen este principio que nosotros siempre estamos sosteniendo de respeto y dignidad para toda persona que enfrenta un proceso penal. Sí, don Marcelo, desde ese punto de vista y acogiendo los argumentos del defensor regional, si el Ministerio Público no tenía las pruebas suficientes, don Marcelo, ¿diría usted que fue osado, por decirlo menos, ir a un tribunal con tan bajo nivel de pruebas, digamos, y que pase lo que pasó, digamos, que efectivamente genera toda una oleada de rumores sobre la poca eficacia de la persecución penal? Mire, Hugo, lo que constatamos en esta oportunidad lamentablemente es un patrón ya que establecido hace muchos años, en que la eficacia de la persecución penal, particularmente en delitos vinculados al conflicto mapuche, es muy baja. Si usted sigue las cifras de organismos independientes como el Observatorio Judicial, por ejemplo, indica que más del 80% de los casos no hay ni siquiera formalizados, es decir, causas que no terminan en ninguna gestión ni siquiera de orden judicial. De manera que este es un patrón, como les señalo, que es muy preocupante y que revela la absoluta ineficacia de los agentes del Estado en la persecución penal. Sí, pero sí, claro, cumple el patrón desde ese punto de vista, claro, pero se fue más allá, porque se formalizó. Yo entiendo yo entiendo lo que usted dice en términos de que habitualmente cuando ocurre un hecho, digamos, no hay detenidos, qué sé yo, pero yo supongo que si cuando hay tanta conmoción pública, porque el hecho de la conmoción pública, bueno, ustedes son expertos y me dirán, eso no tiene nada que ver con el tema judicial, pero comunicacionalmente sí lo tiene que ver, y todos sabemos que sí es así. Cuando ocurren tantos hechos, digamos, y hay antecedentes, ¿no sería mejor asegurar el tema, hacerlo bien, súper bien, extraordinariamente bien, y luego después de eso, digamos, ir a audiencia de formalización y no que pase lo que pasó, que motiva finalmente las declaraciones que dice don Osvaldo Pizarro, donde aparece el intendente, el Seremi de Educación, todo el mundo criticando esta libertad que se otorgó en derecho, por lo demás? Claro, aquí el Ministerio Público el que tiene que entregar a la ciudadanía, a la población en general, las explicaciones que sean razonables para entender lo que constituye sin duda una anomalía.
¿Por qué digo una anomalía? Porque en delitos tan graves como el delito de incendio, el delito de robo, la verdad que no guarda relación las medidas cautelares con la gravedad de las penas que tienen asignados estos delitos. Don Osvaldo, ¿considera usted que fue una osadía del Ministerio Público a lo mejor? Don Hugo, yo de verdad creo que hay un lema que policialmente se esboza mucho, que es investigar para detener y no detener para investigar. Yo creo que ese es un gran lema. En este caso puntual lo podemos aplicar. ¿Por qué? Porque efectivamente las 3 personas fueron pasadas por un delito flagrante, es decir, que habían suficientes antecedentes recabados por las policías que daban cuenta de que ellos cometieron o acababan de cometer el ilícito puntualmente, cosa que confronta en definitiva con la realidad, porque estos hechos ocurrieron en el mes de julio. Y en segundo lugar, que además había un respaldo respecto de una orden de entrada de registro e incautación. Es decir, que además contaba esta investigación con el respaldo de una orden judicial que permitía violentar o vulnerar en definitiva la privacidad de un hogar para efectos de recabar antecedentes probatorios. Pero esa es la primera instancia, porque después, cuando son puestos estos antecedentes en conocimiento de ambos tribunales, primera y segunda instancia, estos son finalmente valorados negativamente, porque no tenían el poder ni la suficiencia necesaria para vincular a estas 3 personas con algún antecedente de participación. Entonces, evidentemente que en este caso puntual, cumplido en los mandatos legales, puesta esta información a disposición de los tribunales y pasadas por un sedazo de control de calidad, evidentemente las resoluciones, cuando le restan mérito a las imputaciones del Ministerio Público, lo que están diciendo es que la información no es suficiente. La información era de mala calidad y esta información, al ser de mala calidad, derivada de antecedentes investigativos, no permitía vincular participación, porque ambos tribunales fueron bastante categóricos en orden a decir que no habían antecedentes suficientes para acreditar participación en la mayoría de los delitos que se imputaban. Y eso evidentemente que uno puede valorarlo desde la lógica crítica. Ahora, puede que el Ministerio Público tenga muchas explicaciones respecto a este caso puntual. Además, la investigación, como usted bien lo señalaba, se está iniciando. El Ministerio Público tiene todas las facultades para poder seguir continuando y recabar antecedentes en esta investigación. Pero lo cierto es que en el momento y con la cantidad de antecedentes que fueron presentados en las audiencias del 25 y 26 de septiembre, estos fueron literalmente echados por tierra por parte de los tribunales. Ustedes como Defensoría Penal Pública tienen una unidad especial trabajando allá, que la Defensoría, no recuerdo bien el nombre, pero don Osvaldo, corríjame usted, tienen en el fondo gente especializada para trabajar el tema indígena, digamos. Y sí, correcto, la Defensoría Mapuche. Sí, la Defensoría Mapuche. Y el Ministerio Público tiene a un fiscal allá, Juan Yáñez, que entiendo aglutina todas las causas de violencia rural, como ha sido denominado. Ahora, yo entiendo que probablemente ni usted ni el Ministerio Público estarán conformes con el número de personas. Uno quisiera tener más gente trabajando en un tema tan importante como este, ¿no? Puede estar ahí una de las circunstancias que uno podría decir, aquí hay poca gente para un tema tan grande. Yo creo que, de verdad, yo creo que no hay una insuficiencia de recursos humanos para la investigación y tampoco creo que haya una insuficiencia de recursos humanos para la realidad criminal de la región del Biobío. En lo que corresponde a nosotros, nosotros tenemos una Defensoría Mapuche que está integrada por un defensor altamente especializado, contamos con una facilitadora intercultural, contamos con una asistente administrativa que es hablante de mapudungún, es decir que contamos con el personal idóneo más un grupo de defensores que efectivamente apoyan estos casos que tienen alta complejidad. Y por otro lado, sabemos que el Ministerio Público igualmente dentro de su rol cuenta esencialmente con policías, y las policías, el despliegue policial que existe en la zona es bastante grande. Hay mucho personal policial y ese personal policial perfectamente puede realizar todas las diligencias de investigación que el Ministerio Público le plantea. Yo creo que el tema pasa por otra cosa. Yo creo que el tema pasa por la calidad de la información que se pone sobre la mesa para generar imputaciones. Yo creo que en este caso hubo una investigación que no tuvo suficiente antecedentes, que se vinculó asociado, particularmente por la labor policial, asociado a una flagrancia que no era tal, y evidentemente que eso permitió que ambos tribunales, en cumplimiento de su deber,
y en su rol de independencia pudieran decir que no había antecedentes para acreditar medidas cautelares como las que fueron solicitadas. Ojo, y es muy importante, don Hugo, recalcar, los delitos por los cuales estas personas fueron imputados son de la mayor gravedad, es decir, delitos que por la sola penalidad que tienen traen aparejadas prisiones preventivas. Pero una cosa es el delito que uno impute y otra cosa muy distinta es los antecedentes para acreditar participación. Y eso es lo que finalmente ambos tribunales, Juzgado de Garantía y la Corte de Apelaciones, recalcan fuertemente, que no había. Sí, don Marcelo, bueno, algo dijo el defensor en términos de las policías. Yo recuerdo cuando inició este proceso penal nuevo, ustedes se acordarán también, la reforma procesal penal, había mucha incertidumbre en torno a la relación que pudiesen establecer los jóvenes fiscales, digamos, o los jóvenes defensores con policías. Y con policías que venían con una manera X de actuar y de realizar. Entonces, eso yo imagino que con el tiempo se subsanó, digamos, y ahora debe haber un trabajo mancomunado, o todavía puede quedar algo de eso, que eventualmente, no sé, el fiscal da una instrucción, o la policía le hace llegar una información, como dice don Osvaldo, de mala calidad finalmente al fiscal, que lo lleva a tomar una decisión de esta naturaleza. ¿Cree usted que puede haber algo de eso, no? Mire, entiendo que no. Quien dirige la investigación no es la policía, sino que es el fiscal. Así es. El Ministerio Público tiene capacidad suficiente para liderar y encabezar una investigación. Si la pregunta que debe ser respondida en este caso es por qué, en el caso específico del conflicto mapuche o delitos vinculados a esta etnia, la eficacia del Ministerio Público es tan baja, hay una simetría evidente entre los estándares por los cuales se desenvuelve el Ministerio Público en este tipo de delitos con el resto de los delitos que persigue habitualmente. No quiero pensar que eventualmente haya una instrucción, obviamente no escrita, a las policías de sencillamente no meterse en una situación más compleja, como pudiese ser un incendio eventualmente o un ataque, por toda la historia que tiene el conflicto, don Marcelo. Eso se ve, imagino yo, muy difícil que pudiese ocurrir de esa manera, que eventualmente, lo que quiero decir, que eventualmente un policía se sintiera intimidado frente a entrar a una parte o aplicar técnicas, mire, aplicar técnicas que habitualmente se ocupan en cualquier parte de Chile, pero que en la zona de la Araucanía tienen una connotación distinta. Técnica investigativa, no digo. Creo que sea así. La verdad que yo me remito exclusivamente a las estadísticas, a las cifras que organismos independientes, como le mencionaba, en este caso el Observatorio Judicial, nos entrega. O sea, el estándar de eficacia, de cumplimiento, de avance en materia de delitos vinculados al conflicto mapuche es bajísimo. Ahí hay un tema que está pendiente de resolver. Ya, pero eso es y no es responsabilidad de los tribunales ni de la Defensoría en particular. Aquí lo que hay es una ineficacia creciente del aparato persecutor del Estado. Que incluye... Presentado primero por el Ministerio Público y en segundo término por las policías que siguen las instrucciones del Ministerio Público. Sí, don Osvaldo decía que no era el número de personas dedicadas a investigar estos ilícitos lo que implica. Sin embargo, sabemos que está el fiscal Yaña allá nomás en la provincia de Arauco viendo este tema. ¿Podría aparecer esa como una circunstancia que por lo menos un factor a considerar, diría usted? Mire, si más allá de que sea uno o dos fiscales o tres o cuatro, es el tema que son las policías las que deben llevar a cabo las diligencias específicas de investigación, siempre bajo el liderazgo y la instrucción del Ministerio Público. Y ahí es la propia Fiscalía la que debe indicarnos cuáles son las falencias que detecta. Porque como le expliqué, de acuerdo a las cifras y a las estadísticas, son realmente desilusionantes en relación a la eficacia de la persecución penal, específicamente en delitos vinculados al conflicto mapuche. Don Osvaldo, las personas detenidas en este caso, no sé si puedo decir los nombres, supongo que sí, porque esto es público, lo que me llegó es público. Don José Irulao, don Isaac Torres y don José, se me queda uno, Flavio Danilo Machuca. Ellos acusan o señalan que son absolutamente inocentes de lo que se los indica. Estoy pensando eventualmente en el juicio que pudiera venir en 3 meses más, porque 3 meses fue el plazo que se dio, ¿no, don Osvaldo? Sí, correcto. Se decretó un plazo de investigación. Creo que efectivamente, como usted señala, fueron 3 meses de plazo. Lo podemos verificar inmediatamente, ya que las tecnologías nos permiten verificar ese tipo de antecedentes. Claro, 3 meses de plazo de investigación. Ellos efectivamente plantean que no tienen participación en los hechos que se les están imputando. En ninguno, perdón, o el más grave, que es el tema del incendio.
No, o sea, ni el incendio. Recordemos que, para efectos de orden, hay 2 imputados a los cuales se les imputa, valga la redundancia, participación en un delito de robo con fuerza en lugar habitado, en el delito de incendio y en el delito de posesión de municiones. Eso es porque hubo primero un robo en el colegio y luego hubo un incendio. Correcto. Ya. Entonces, al respecto de esas 2 personas en particular que se les imputa la comisión del delito de incendio y del delito de robo, no hay ningún antecedente que se logre acreditar participación, y ellos efectivamente plantean que no tienen participación en los hechos que se les están imputando. Respecto de la tercera persona que usted señalaba, don Flavio, se le imputaron 2 delitos: la receptación y la posesión de armas prohibidas. Y efectivamente solo se acreditó por parte, y se dio por acreditado por parte del Tribunal, tanto de Garantía como la Corte de Apelaciones, que existían antecedentes para acreditar la existencia en un delito de receptación. Es decir, que efectivamente él tenía en su poder ciertas especies que provenían del delito de robo respecto a la escuela. Y eso es parte de los antecedentes sobre los cuales incluso la propia defensa planteó y sentó de bases dentro de la argumentación. El punto es que la explicación que se da para haber tenido esas especies están muy lejos de haber participado en un delito de incendio o un delito de robo. Y ello, evidentemente, que esta explicación resultaba ser bastante satisfactoria. Ahora, don Hugo, yo quiero volver sobre un tema bien puntual, que tiene que ver con esta idea que usted plantea respecto de la insuficiencia de medios. Esta causa fue puesta a disposición, los imputados pasaron a disposición del tribunal por un delito flagrante. Y un delito flagrante finalmente le permite a las policías, y en esto quiero ser bien enfático, le permite a las policías realizar una serie de diligencias autónomamente, sin necesidad de consultarle a los fiscales. Así es. Sea cual sea el fiscal que esté de turno, le permite autónomamente recabar una serie de antecedentes probatorios para que luego, con eso, puestos a disposición del fiscal, el fiscal recaba una orden de entrada y registro en el orden judicial. Y finalmente, cuando esto es puesto en el cedazo del control de calidad por parte de los tribunales, se establece un estándar de insuficiencia. Entonces, aquí no hay una justificación respecto de ausencia de medios probatorios, de ausencia de medios para investigativos, no, muy por el contrario, sino que la información que fue recabada y que incluso contó con el respaldo de los tribunales, que ahí hay otro elemento bien importante. Aquí no es que los tribunales estén dando la espalda al conflicto de la Araucanía, muy por el contrario. En este caso, desde un principio, respaldaron la investigación en orden a conceder una orden de entrada y registro. Pero cosa muy distinta fue que, analizada la información que ello derivaba, no permitía participación. Entonces, ¿el sistema funciona? Sí, funciona. ¿Funcionó adecuadamente en la etapa investigativa para recabar antecedentes? Funcionó adecuadamente. Cosa distinta es la calidad de esa información. Y eso es lo que efectivamente resulta necesario remarcar. ¿Por qué? Porque cuando se afecta la presunción de inocencia, cuando se afecta la independencia del Poder Judicial, evidentemente que lo que se hace es que se critican las bases de nuestra institucionalidad, se critican las bases del Estado de Derecho, se critican las bases del debido proceso, y eso resulta inadmisible. Don Marcelo, a propósito de la intervención de un poder del Estado en el otro, bueno, tenemos ya ahí un par de ejemplos a nivel nacional con esto de la jueza y el caso del lamentable deceso de esta joven, ¿no es cierto? Y ahora, claro, tenemos... yo he escuchado muchas veces, y ustedes también seguramente, a políticos o dirigentes de gobierno señalando, no, mire, yo no voy a opinar de los fallos judiciales o qué sé yo. Pero, sin embargo, esta vez sí se opinó abiertamente sobre el fallo judicial que permitió la libertad de estas personas. Don Marcelo, ¿qué pasa con la independencia de los poderes? No, mire, yo entiendo que hay diciendo con Osvaldo, en el sentido de que en un sistema democrático es permisible la crítica social a las decisiones de los tribunales de justicia. Más allá de la conformidad o conformidad con una resolución judicial, creo que todo ciudadano puede opinar y criticar eventualmente una resolución judicial. No creo que eso afecte la independencia del Poder Judicial en modo alguno. Pero si tenemos ciudadanos que tienen poderes, como el caso del Poder Ejecutivo. La verdad que el Poder Ejecutivo es parte de un proceso penal, de manera que tenemos que encasillarlo en el carácter que tiene, que es parte creyente. De manera que está actuando desde esa óptica, no hay que perder nunca de vista esa perspectiva. Pero repito, yo no creo que una resolución judicial no pueda ser objeto de crítica social. Y lo otro que le quería preguntar era el tema sobre la aplicación de leyes especiales, digamos, en
en el denominado conflicto indígena. Eso tampoco, usted maneja estadísticas de ese tema, aparentemente eso tampoco ha funcionado, digamos, que son leyes como la ley antiterrorista o seguridad del Estado que tienen otras atribuciones. No es lo mismo que, no sé, un robo o un incendio común que un incendio terrorista. Tienen el Ministerio Público, en este caso el órgano persecutor, tiene otras atribuciones. Don Marcelo. Efectivamente, y como le comentaba inicialmente, el fracaso en la persecución penal en conflictos o delitos vinculados al conflicto mapuche es evidente. Así, el número al pasar de 27 causas iniciadas o con querella en un año, 22 de ellas terminaron con decisión de no perseverar en el año 2018, por ejemplo. Es decir, el número de causas con formalizaciones, aún con los defectos o con la situación que se vivió en este caso, son bajísimos. O sea, aún con esos estándares bajos, son muy pocas las causas que se judicializan en definitiva. De manera que aquí hay un fracaso general de la persecución penal en relación al conflicto mapuche. Y lo último, don Osvaldo, con los antecedentes que hay, si no media alguna circunstancia extraordinaria, en los próximos meses, digamos, o en las próximas semanas, con la investigación que lleva adelante Juan Yáñez y las policías, el fiscal Yáñez, digamos, ustedes estarían en pie para pedir que definitivamente esto se cierre, se sobresee, o se vaya a una salida alternativa, no llegar a juicio, porque, bueno, a lo mejor hasta el Ministerio Público podría estar receptivo a esa posición. O sea, probablemente el Ministerio Público, dentro del deber de cumplimiento del estándar de objetividad, tiene que velar precisamente porque la información que tenga sea una información de calidad para imputar seriamente a una persona. Porque si no, estaríamos cayendo en una imputación falsa que puede terminar en el peor error del sistema de justicia, que es privar de libertad a un inocente. Entonces, así como se citaba efectivamente una serie de causas donde se terminan por no perseverar o se aplican principios de oportunidad, probablemente este vaya a ser un caso que termine con eso, porque a lo menos respecto de 2 imputados no hay ningún antecedente que logre acreditar participación. Esa es una decisión privativa del Ministerio Público. Cosa distinta es que nosotros podamos plantear al término de esta investigación, cuando esta investigación sea cerrada, eventualmente sostener un sobreseimiento definitivo por inocencia, porque efectivamente hay antecedentes que demuestran que ellos no tienen participación. Ahora bien, respecto de lo que señalaba mi colega don Marcelo, yo creo que hay que tener mucho cuidado. Yo comparto con él que efectivamente desde el momento que el Poder Ejecutivo es parte de un proceso penal, puede tener un análisis crítico. Yo creo que eso efectivamente es cierto, pero hay una limitante. Y es que cuando yo como poder del Estado me hago parte en un proceso penal, eso a mí no me autoriza jamás a poder desacreditar a las personas que intervienen en ese proceso, a atentar contra la dignidad de esas personas y atentar y quebrantar contra la presunción de inocencia. Por lo tanto, cuando un poder del Estado solicita que estas personas tienen que estar presos, que son personas que cuando un poder del Estado establece que el gobierno solo debe estar con las víctimas, se olvida que todos los agentes del Estado deben velar por las garantías de todos los ciudadanos, por las garantías de todas las personas. Y por eso hay que tener mucho cuidado y cautela con las opiniones que se realizan. Y finalmente, cuando yo estoy inserto en un proceso penal, tengo que respetar las normas de ese proceso. Y en el proceso, las resoluciones judiciales no se critican, sino que finalmente se recurren. Y recurridas a esas resoluciones judiciales, sea cual sea el resultado, hay que respetarlas, porque esas son las reglas del juego. Y esas reglas se llaman debido proceso, y todos los agentes del Estado, incluso Defensoría, querellantes o Ministerio Público y Poder Judicial, por cierto, debemos respetarlas porque son las bases de nuestro Estado de Derecho. Y quebrantarlas, evidentemente, que es una crítica injustificada. Muy bien. Queremos agradecer la presencia de don Marcelo Parodi, presidente del Colegio de Abogados Regional, y don Osvaldo Pizarro, defensor también regional de la Defensoría Penal Pública. Muchas gracias a ambos por participar de esta conversación que tenía cuya finalidad arrojar luz sobre este tema, que muy bien decía don Marcelo, el Poder Judicial es muy ineficaz a la hora de aclarar este tipo de ilícitos. Muy bien, muchas gracias a ambos. Han sido muy gentiles. Que tengan muy buenas tardes. Que esté muy bien, adiós. Y nosotros así estamos terminando la programación en vivo y en directo de TV Televisión de la Universidad de Concepción. Muchas gracias por su sintonía. Que tengan muy buenas tardes.